Bien, estimados estudiantes de la Unidad Académica Villa Tunari, estamos nuevamente en la unidad de formación Morfología Funcional Humana y vamos a abordar en esta ocasión un tema muy importante que tiene que ver con la miología, ¿no? Entonces entramos en materia de una vez. Decirles que así como existe la especialidad o la ciencia que estudia la piel, también tenemos en este caso la especialidad o la ciencia que estudia lo que es la miología, y pues prácticamente la miología estudia los músculos del cuerpo humano, todos los músculos junto a todas sus diferencias, funciones, dolencias que podría acaecer, ¿no? Y todos los elementos relacionados a la miología, básicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro de la miología se puede identificar el origen, la inserción y el grupo muscular de cada músculo según su localización en el cuerpo humano. Entonces, explicando de esta manera, ¿no es cierto?, la acción que corresponde a los movimientos que va a realizar. Y dentro de la educación física es importantísimo conocer el tema de miología o musculatura, ¿no? Todos los músculos tienen un mecanismo de funcionamiento para las realizaciones como las torsiones, estiramientos, flexión, extensión, abducción, aducción, pronación, supinación, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, tenemos nosotros que ver algunas generalidades muy importantes, ¿no? Los músculos son constituidos de dos tipos, ¿no? De los tejidos que se entrelazan entre sí y aquellos que se denominan tejido muscular y el tejido conectivo, ¿no? El tejido conectivo nosotros ya hemos visto anterior semestre y básicamente pues un tipo de tejido conectivo se emplea o bueno, se hace presente dentro de la inserción y terminación de los músculos, que es el tendón, ¿no? Ambos formados por células funciformes, contráctiles que son y también cumplen la función de contraer y expandir el músculo mientras responden a estímulos provocados por el sistema nervioso central. Bien, entonces esta parte es muy importante que nosotros tomemos en cuenta y básicamente el tejido muscular tiene muchas ventajas y un gran inconveniente. El inconveniente que atraviesa es que una vez que se haya roto, no se regenera, ¿no es cierto? Entonces, directamente es sustituido por tejido conectivo y esto reduce la contracción. Es por eso cuando existe una lesión en el deporte en el cual se ha roto muchas fibras musculares o fascículos musculares o fibrillas musculares, entonces la recuperación demora, ¿no? Demora en la magnitud, en correspondencia a la magnitud de la lesión que se ha pues generado, ¿no? Entonces también tenemos nosotros que ver en realidad la miología y los tejidos musculares. Tenemos nosotros, en este caso, tenemos 4 tejidos musculares. Las células que están dentro del tejido muscular normalmente son más alargadas de lo normal y es por eso que se denominan pues las fibras musculares. Tenemos 4 tipos de células contráctiles y tenemos en este caso, estamos pues citando a las que forman el músculo estriado y liso, son las células musculares, ¿sí? Las células de función contráctil y que segregan colágeno se denominan miofibroblastos, ¿sí? Y aquellos que rodean los vasos sanguíneos son los pericitos, que permiten además la circulación sanguínea. Las otras células son las mioepiteliales, que componen ciertas glándulas secretoras, ¿no? Entonces, la contracción principalmente está formulada por filamentos de actina, ¿sí? Y de miosina, que básicamente son los filamentos que participan en la contracción muscular, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta eh, bueno, estas células contráctiles.
Avanzamos entonces, musculares, tenemos el tejido cardíaco, ¿sí? Tenemos el tejido estriado y el músculo liso. Un poquito haciendo referencia a lo que, a qué es, ¿sí? A qué es en realidad, o a qué se refiere, ¿sí? A qué es o qué se refiere el músculo. Bien, históricamente, pues, deviene o deriva del latino mus o muris, que significa ratón, ¿no? Ratón. Entonces, pues, y bueno, algo diminuto, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ha sido denominado como ratoncito y se refiere, ¿sí? Se refiere a la aparición, ¿no es cierto?, en eh, tensión de lo que es común, ¿no? Entonces, tenemos nosotros las funciones del músculo y pues debemos citar que dentro de la miología la función del tejido principalmente es mantener el tono de las vísceras, pues, y principalmente de los vasos sanguíneos, ¿no? Además, ayudar a mantener el equilibrio dentro de la postura adecuada y permitir movimientos que puedan dar autonomía a la persona para poder desempeñarse, pues, diariamente, pues, en las acciones cotidianas, ¿no? Pero hablando ya de lo que corresponde de lo que corresponde a la educación física, a la actividad física, ¿no? La función del tejido muscular es determinante, ¿no? Porque principalmente, además de permitir el movimiento, ¿sí? Nuestro trabajo se centra específicamente en, ¿sí?, en esta función que provee la musculatura. O sea, prácticamente la educación física no existiría si no tuviese razón de ser, si el objeto de estudio, que es el movimiento, bien, entonces no estaría presente. Entonces, esto es lo que le da la particularidad a lo que es la educación física, ¿sí? Entonces, bien, la educación física prácticamente tiene un objeto de estudio y pues es el movimiento, ¿no? Entonces, en un importante, pues básicamente canal, ya, al decir que el movimiento es el objeto de estudio de la educación física, estamos diciendo que sin este objeto de estudio, la educación física no tendría sentido, ¿no? Entonces, para nosotros el estudio de la musculatura es y debe ser muy importante, ¿no? Entonces, el músculo esquelético, prácticamente el tipo de músculo que es el esquelético, es aquel que va a ser más estudiado por todos los profesores y especialistas en actividad física y en educación física, ¿no? Entonces, dentro de las funciones eh, que nosotros podemos citar, tenemos, ¿sí? Tenemos, ¿sí?, que los músculos producen movimiento, ¿no es cierto? Entonces, a partir del sistema nervioso central y los estímulos que se pues, producen y reciben, entonces se puede realizar movimiento. Básicamente, el movimiento es aquel que va a dar forma a una técnica, que va a dar pues lugar a la mejora de la condición física a partir del acondicionamiento físico, de la actividad física, entre otros, ¿no? Genera energía mecánica por la transformación de energía
química, biotransformadores, ¿no? La fisiología, pero en realidad todos los nutrientes que son consumidos deben ser metabolizados y sintetizados en nutrientes más pequeños, ¿no? Los alimentos, entonces, pues tienen que ser transformados, ¿sí? Para producir dentro de sus componentes químicos, ¿no? Energía mecánica a partir del movimiento, ¿no? Entonces esto es importante también citar. Por otra parte, pues estabilizan a las articulaciones, ¿no? Las articulaciones tienen diferentes componentes y el tipo de cápsula articular blandos, por cierto, entonces dentro de estos elementos blandos se encuentra justamente el músculo, ¿no? El músculo que ayuda a estabilizar las articulaciones, ¿no? Por otra parte, sirve como protección a algunos órganos o sistemas, ¿no? Por ejemplo, el músculo diafragmático o de diafragma es aquel que separa el sistema sistema digestivo del sistema respiratorio y además que en cierta medida ayudan ¿sí? a controlar el crecimiento de los órganos, ¿no? Finalmente nos ayudan a mantener la postura, es por eso que en algún momento hablaremos de músculos sí, agonistas y antagonistas, ¿no? Que provocan o que producen estabilidad, movimiento, pero que existen ciertos músculos, ¿sí? A la perdón, el movimiento, bien, ¿sí? El movimiento, bien, de ciertos segmentos corporales, bien, entonces, pero por otra parte existen otros músculos que ante esa flexión, ¿sí? Realizan cierta tensión para dar, ¿sí? Equilibrio, entonces, a ese movimiento. Bien, entonces con esa explicación vamos a ir avanzando. Pues bien, acá simplemente es de pasar, ¿no? En el sentido de la postura o posición en el espacio, gracias a terminaciones nerviosas incluidas en el tejido muscular, ¿no? Esto nos habla sobre el equilibrio, la postura que ayuda justamente la musculatura a sostener. También, de alguna manera, percibir o a recabar información del estado fisiológico del cuerpo. Por ejemplo, un cólico renal provocado por contracciones fuertes del músculo liso genera un fuerte dolor, signo del propio cólico, ¿no? Entonces también ayuda de alguna manera, a reunir información que es después, de alguna forma, trasladada, ¿no? Mediante el sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central y pues ahí podemos ubicar qué segmento corporal o dónde sentimos dolor, ¿no? Aflicción y por el consumo de energía. Bien, eso dentro de las funciones, ¿no? Entonces tenemos también que hablar de las propiedades, ¿sí? Tenemos que hablar de las propiedades del músculo y el músculo en realidad presenta 5 propiedades importantes, ¿no? Y esto nosotros tenemos que estudiarlo. Los músculos tienen, en realidad, dentro de la bibliografía, nosotros encontramos 4 propiedades importantes, pero en este caso estamos incluyendo la extensibilidad también, bueno, y la tonicidad como una propiedad del músculo, ¿no? Entonces, los músculos, dice, presentan propiedades que las caracterizan. Estas propiedades son la excitabilidad, la contractibilidad, la elasticidad, la extensibilidad y la tonicidad, ¿no? Entonces, dentro de la excitabilidad, nosotros tenemos que hablar
¿sí? Que en respuesta a los estímulos específicos, el músculo consigue un estado activo de excitación, ¿no? Puede producirse de manera directa o indirecta en el músculo, dependiendo si el estímulo procede de un nervio que llega a un músculo o no, ¿no? Entonces, esta propiedad es la propiedad para reaccionar ante los estímulos. Los estímulos pueden ser sí, a partir de agentes físicos, bien, puede ser la temperatura ambiente, entre otros, el desequilibrio quizás que no ha sido controlado por el hipotálamo a partir justamente del nivel de temperatura. Bien, puede ser químico a partir tal vez del consumo de alguna sustancia, o puede ser en este caso cuando el músculo se fatiga, bien, se fatiga o acumula lactato, ¿no? Y puede ser mecánico. Esto tiene que ver con el sistema nervioso, corrientes que han mandado información para contracción, ¿no? Entonces, esto hace que actúe el músculo llegando a excitar a las células, ¿no? Entonces, esta propiedad de excitabilidad está relacionada principalmente con el sistema nervioso central, ¿sí? El estímulo, bien, el estímulo que va a recibir el músculo, ¿no? Y básicamente siempre va a culminar con una contracción, ¿no? Entonces, la reacción o respuesta de las fibras musculares ante los estímulos casi siempre pueden ser químicos o mecánicos, ¿no? Aquí ya hemos hablado de los agentes, ¿no? Entonces, esta propiedad, excitabilidad, es la primera propiedad del músculo. La siguiente propiedad tiene que ver con la contractibilidad y en realidad esta propiedad es el resultado natural de la excitación, ¿no? Es un resultado de la primera propiedad que hemos podido ver, ¿no? Entonces la contractibilidad, ¿sí? Es el resultado natural de la excitación del músculo, ¿no? Entonces, esto viene como consecuencia de la excitación del músculo. El músculo, sí, ante su primera propiedad, que es la excitabilidad, entonces, bien, va a desencadenar en una contracción muscular. Por lo tanto, es importante, bien, es importante dentro de las propiedades, pero se les, ¿no? Porque, bueno, en nuestro caso consideraríamos que es una de las más importantes, pero también hay que mencionar que sin la presencia de las anteriores o de esta, por lo menos de la estabilidad, no puede llegar a existir una contractibilidad adecuada, ¿no? Entonces, esto se hace presente y con este ejemplo tal vez podemos ilustrar cuando existe, sí, una lesión, bien, dentro de lo que corresponde el músculo, este se rompe, ¿no? Este se rompe. Entonces, habíamos visto que por tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, pues bueno, la contracción que tenía este músculo ya no va a ser igual. Por lo tanto, pues la contractibilidad, ¿y esto a qué se debe? A que dentro del músculo existe la motoneurona, ¿sí? Que son terminaciones eh, nerviosas que justamente traen desde el sistema nervioso central los estímulos adecuados para poder hacer una contracción adecuada, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿sí? Si la contracción, si, perdón, si la
si la información no va a viajar adecuadamente en los canales nerviosos, entonces las motoneuronas van a romper sus cadenas en cierta medida y pues la contracción, esta propiedad se va a ver afectada, ¿no? Entonces es importante, dice acá, es la propiedad que tienen las fibras musculares para contraerse o acortarse, cambiando de forma, ¿no? Entonces eso es importante también. La contracción puede ser voluntaria, como la de los músculos esqueléticos, ¿sí? Entonces tenemos aquí, o involuntaria, propia de los músculos lisos y cardíacos, ¿no? Entonces, esto también es importante. Si bien el músculo cambia de forma durante la contracción, ¿sí? Esto es importante, el músculo cambia de forma durante la contracción, su volumen permanece igual, ¿no? Entonces, esto hace que las diferentes partes del cuerpo puedan tener movimiento, ¿no? Bien, entonces, avanzamos. La siguiente propiedad que vamos a ver tiene que ver con la elasticidad, ¿no? La elasticidad prácticamente, bueno, se hace presente porque los músculos tienen la propiedad de volver a su forma inicial, ¿no? Entonces, que una vez que se ha producido la contracción, ¿no es cierto? La contracción muscular, entonces veamos aquí con esta ilustración, ¿no? Entonces, bien, tenemos acá, ¿sí? Que cuando va a existir la contracción muscular, entonces este músculo, ¿sí? Se va a acortar, ¿no? Entonces va a quedar algo más o menos así. Bien, entonces fíjense el recorrido, aquí podemos fijarnos el recorrido, bien, muscular en este sentido, ¿sí? Y dice que de acuerdo a la propiedad de la elasticidad, el músculo tiene la capacidad de recuperar su forma original. Entonces, esto va a volver a su lugar, ¿sí? Esto va a volver a su lugar y pues más o menos tendremos, ¿sí? Entonces, cuando ha cambiado por acción de la contracción el tamaño del músculo, entonces se hace presente la siguiente propiedad que es la elasticidad. Si nos damos cuenta, la excitabilidad es la que va a iniciar la contracción y va a dar lugar justamente a la contractibilidad, ¿no? Producto de eso, el músculo debe retornar a su forma inicial, por lo tanto se hace presente la elasticidad. O sea, en todo caso, se trataría de esta propiedad que estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces ya dijimos que los músculos tienen la propiedad de volver a su forma inicial, luego de hacer la acción que ha deformado el músculo, ¿no? Entonces, esto también es importante. A continuación, pues, hablemos acerca de la tonicidad, propiedad del músculo, ¿no? Hay bibliografías que en realidad no toman en cuenta la tonicidad, pero nosotros tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene que ver, por ejemplo, mucho con la educación física en las etapas, ¿sí? Tempranas o sensibles, etapas sensibles de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene que ver esto con la educación física? Prácticamente nosotros
ya había mencionado que sin músculos, que sin movimiento, ¿sí?, no tendríamos sentido de existir. Entonces, ¿por qué hablamos de la tonicidad como parte importante, ¿sí?, dentro de las etapas sensibles de aprendizaje? Porque de acuerdo a las edades, ¿sí?, en las que se va desarrollando el ser humano, en este caso el niño, que es donde nosotros hacemos mayor énfasis en nuestro trabajo, entonces el tono muscular, ¿sí?, comienza un rollo, el cual le permite ir logrando aprendizajes motrices un peldaño tras otro, un peldaño tras otro, para que me puedan comprender mejor, ¿sí? Un bebé, bien, un bebé va a requerir ayuda, ¿sí?, para poder ser alimentado, para poder ser aseado, limpiado, ¿sí? Entonces, hasta que va a tener más o menos un mes y medio, 2 meses, en el cual tal vez ya puede hacer algún tipo de llamado de atención mediante el llanto, puede señalar, puede, de alguna manera mostrar, ¿sí?, o demostrar su afecto a su mamá, o llamar a la mamá, tener su preferencia, pueden transcurrir alrededor de 8, 9 meses, 10 meses, tal vez. Entonces, esto es un proceso. Antes de aprender a caminar, quizás a los 12 meses, pongámosle, ¿ya? Quizás a los 12 meses que va a aprender a caminar. Para que pueda llegar a caminar, entonces, primero ha tenido que hacer que sentarse, ¿sí? Que sentarse, ¿no? Y bueno, entonces estamos hablando de esta posición. Antes de pasar a la bipedestación, que sería el ponerse de pie, ¿sí? Antes de esta etapa, tiene que pasar por 2 etapas, ¿sí? Estas 2 etapas tienen que ver bien, tiene que ver con el enano de jardín. Bien, ¿qué es eso? Es una postura en la cual el niño se flexiona una de las rodillas y extiende el otro miembro inferior, apoya las manos al piso, a la cama, al lugar donde está, para que se pueda mover, para que se pueda ayudar y levantar. Y antes, dijimos 2 etapas, antes de la bipedestación, tiene que hacer la marcha del oso, ¿sí? Que es ponerse de pie con ayuda de algún objeto, de algún elemento sólido, una silla, el catre, no sé. Entonces, después de esto, recién va a ganar el equilibrio, va a fijar el equilibrio, ¿sí? El equilibrio. Entonces, el centro de equilibrio, más o menos que está 5 centímetros detrás del ombligo y delante de la columna vertebral, ¿no? Entonces lo va a ganar y recién va a pasar a dar los primeros pasos y luego el caminar, ¿no? Entonces, en este sentido, decirles que todo esto es un proceso. Entonces tiene que ver bastante con lo que es la tonicidad muscular. Para poder llegar a caminar, entonces ha pasado una serie de etapas donde el tono muscular se ha ido pues, fortaleciendo. El hecho cefálico vaya realizando algún rol, ¿no? Porque esa también es otra etapa, o sea, rolar sobre la cama, en el piso, en el césped, ¿no? Es otra etapa también antes de poder gatear, ¿no? Entonces, hay muchas etapas, pero
Aquí vamos a decir que es la propiedad que tienen todos los músculos de estar siempre semi contraídos, ¿no? Entonces, esto se trata de la fortaleza, de la fuerza que va ganando la musculatura. A ver, ¿qué pasa si una persona, digamos uno de ustedes, Dios no quiera, se fractura en un partido, ¿sí? Entonces aquí está con su yeso, ¿ya? Aquí está su yeso. Entonces su muleta, ya, y su taco grande, listo. Fractura de tibia peroné, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene que estar así 4 meses. ¿Y qué pasa? 4 meses. Aquí va a seguir normal la actividad, tal vez no normal, ¿no? Pero sigue fortaleciendo, utilizando, sigue utilizando adecuadamente. Y esto que no va a utilizar adecuadamente, pues cuando se saque el yeso, ¿sí? Así va a ser el pie, ¿sí? Y el pie izquierdo, el que estaba, el que estaba con el yeso, ¿sí? Entonces va a adelgazar, ha estado dentro del yeso, ha habido humedad, deshidratación, no hubo pues ensayo, no hubo trabajo, ¿no? Entonces no se realiza la contracción, por lo tanto, pues va a perder tono muscular, ¿no? Entonces el niño, el bebé, nuestros niños, nuestros pequeñines, pues imposible, por ejemplo, que le digamos, haz un saque de bajo manos, ¿no? Un saque de seguridad en voleibol a un niño de 8 o 9 años, detrás de la línea de 9 metros en voleibol, ¿no? De acá. Esto es la cancha de voleibol, ¿sí? 3 metros aquí, 3 metros aquí. De aquí a aquí tiene 6 metros, ¿sí? 9 metros, ¿sí? De aquí a aquí son 6 metros, de aquí a aquí 3 metros, total 9. ¿No? Entonces ya se hace así, aquí, 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 tal vez alguno va a hacer pasar, no sé, pero va a hacer pasar asumiendo una postura tal vez que ni siquiera viene al caso, ¿no? Dentro de la educación física. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Para poder enseñar, por ejemplo, saque, lo que tendríamos que hacer es primero, bajar la red. Segundo, acercar al niño. ¿Sí? Acercar, por decir que empiece aquí. O ni siquiera utilizar esto, ¿no? Sino irnos, ¿sí? Irnos a una pared y hacer el palmeteo con la mano frente a la pared. Y ahí va a ir, ¿qué va a ir haciendo? Va a ir ensayando el tono muscular. Y esto es un proceso, y a la siguiente vamos separando al niño y así vamos llegando a lo que se pretende, ¿no? Bien, entonces, acá dice, en los extremos de cada músculo esquelético se encuentran tendones que ejercen tracción, ¿no? Entonces, aquí está un hueso, aquí está el otro hueso, nosotros tenemos aquí el músculo inserción, ¿no? Aquí está, chic, 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 chic. Y los tendones básicamente están aquí, ¿sí? Si nosotros cortamos al músculo aquí por la mitad, por la tensión que estás recibiendo en esta zona y en esta zona, este músculo se va a, disculpen un papiro viejo, como si fuera una cartulina para trabajo práctico de colegio, ¿entienden? Y esto a este lado. ¿Por qué? Porque está estirando esto. A un lado y a otro lado están haciendo tensión. Y eso también tiene que ver con la tonicidad muscular, ¿no? Bien, entonces avanzamos, pues es interesante sobre estas propiedades y decirles que, bueno,
si bien la excitabilidad inicia el movimiento, tiene que ver con la contracción, ¿sí? Y la elasticidad, bien, eh, ayuda a retornar al músculo a su lugar. La tonicidad en realidad está siempre, siempre presente mientras se realiza esto. Bien, porque tiene que ver con agentes químicos, físicos, ¿sí? Fisiológicos, ¿no? Entonces, en realidad va a responder a procesos dentro de lo que es el trabajo muscular, la tonicidad, ¿no? Y aquí tenemos esos ejemplos. Ustedes tendrán esta presentación, pues, y finalmente podrán también revisar, ¿no? Entonces, aquí, bueno, finalmente nos indica, gracias a la tonicidad, los músculos lisos de las paredes de los vasos sanguíneos permiten la circulación de la sangre. A ver, leamos. Gracias a la tonicidad, los músculos lisos de las paredes de los vasos sanguíneos permiten la circulación de la sangre. Fíjense qué importante entonces es el tono, ¿sí? Y esto también hay que recordarlo, que se construye a partir de la actividad física. Entonces nuestro trabajo es importante dentro de la sociedad, ¿no? Porque también aporta al estado de salud integral o al bienestar general, ¿no? De salud. Bien. Bien, finalmente tenemos la propiedad de la extensibilidad, ¿sí? Es la fase en la que los músculos se comienzan a distender, es decir, estirarse hasta sufrir una tensión muy violenta, ¿no? Entonces, el músculo, bien, va a poder tolerar, ¿no es cierto?, cierto nivel de tensión. Y cuando decimos tensión, nos referimos a que el punto A, ¿sí?, está fijado y el punto B también, ¿sí? Y el punto B también. Entonces, ambos ejercen, ¿sí?, fuerza de sentido contrario, lo que genera una tensión es superior a la elasticidad, ¿sí? A la elasticidad del músculo, entonces las fibras musculares pueden llegar a romperse, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si alguien está aprendiendo a hacer un split, ¿sí? Entonces, los músculos, ¿sí? Los grandes músculos, tenemos el sartorio, ¿sí? El cuádriceps también, que está aquí adelante. Bien, entonces van a tener cierta tolerancia, pero si sufre, por decir, alguien se acerca y de acá, bien, entonces las fibras musculares van a llegar a romperse. ¿Y qué es lo que sucede cuando una fibra muscular, esta fibra muscular, ¿sí?, se rompe? ¿Qué es lo que va a pasar cuando hay ruptura de fibrillas musculares? Va a ser reemplazada por tejido conjuntivo, ¿sí? Y entonces va a perder su capacidad de contracción, ¿no? Entonces, esto también es importante. Bien, leamos. Es la capa alguno, pero si la presión, bien, es mayor a la capacidad elástica, entonces va a sufrir un daño, ¿no? Esta propiedad puede apreciarse en la capa muscular del estómago, que se distiende considerablemente cuando el estómago se llena de comida durante el proceso de digestión, ¿no? Bien, también les doy otro ejemplo, ¿sí? Bueno, tiene que ver con justamente con la labor de parto, por ejemplo, ¿no?
Entonces también, pues ahí es cuando los músculos, ¿sí? Que van a ser, pues, partícipes dentro del alumbramiento, se van a distender, ¿no? De manera considerable, porque consideremos que se trata del alumbramiento de un nuevo ser, de una, de una criatura que requiere salir, ¿no? Por un lugar, específico, ¿no? Entonces, bueno, por cuestiones solamente para que me puedan comprender, ¿no? Entonces, entre esos tres ejemplos, ¿bien? Entonces, estas son las 5 propiedades que tiene el músculo. Y ahora veamos cuáles son los tipos de músculo que existen. Nosotros poseemos 3 variedades de tejido muscular, ¿sí? Unos tiene que ver con el músculo cardíaco, ¿sí? Que en realidad es un tipo de músculo estriado, ¿sí? Bien, entonces esto es muy importante que nosotros consideremos. Por ejemplo, estamos hablando de la musculatura y ya les dije que sin músculos la educación física no tendría sentido, ¿no es cierto? Porque es la que produce el movimiento y básicamente esto se constituye en el objeto de estudio de nuestra área, ¿no? Y pues también lo mismo sucede con el sistema cardíaco y en este caso con el músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque nosotros, ya hablando de preparación física, ya hablando de lo que es entrenamiento deportivo, y no solo eso, ¿no? Sino las clases, las clases propiamente dichas de educación física, entonces el estudio y el control permanente de lo que es el funcionamiento del sistema cardíaco, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué me dirán esto? Porque, primero, el sistema cardíaco, bueno, ya lo vamos a ver ahorita, esto es automático, autónomo, ¿no? Y desde que estamos en el vientre ha ido funcionando y siempre duermen, sigue funcionando, se despiertan, sigue funcionando, ¿no? Bien, el otro tipo de músculo que tenemos es el tejido muscular esquelético de las estrías que presentan acá. Justamente esto se debe a la presencia de algunos aminoácidos, de algunas proteínas que provocan el movimiento, ¿no? Entonces estas estrías, ¿sí? Están presentes dentro del músculo esquelético y es el que mayormente tenemos nosotros en el cuerpo humano. Bien, por otra parte tenemos los músculos lisos, bien, o involuntarios, ¿sí? O involuntarios. Bien, estos se controlan, están controlados por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, estos son los 3 tipos de músculo que nosotros poseemos, ¿no? Es el que se presenta, ¿sí? En mayor porcentaje en el cuerpo humano. Bien, entonces las células forman la musculatura somática y se contraen de modo voluntario, es decir, que el sistema nervioso central, ¿sí? Va a ser el que va a regir a través de los nervios, de estos conductos, ¿sí? Va a dar las indicaciones, lo que va a terminar en las motoneuronas que genera la contracción muscular. Bien, entonces este es el músculo más abundante del cuerpo humano, ¿sí? Se inserta en los huesos mediante tejidos conectivos densos que permiten el movimiento de las diversas partes del cuerpo. Estos tejidos se denominan los tejidos conectivos que conectan, ¿sí? ¿Y por qué tejidos? Porque son conjuntos de células
especializadas, ¿sí? Especializadas. Por ejemplo, al igual que los ligamentos, que son tejidos conjuntivos también, especializados en su función, los tendones, por supuesto que también son un tipo de tejido conectivo especializado en su función, básicamente en la inserción, ¿sí? En la inserción y en la conexión con el músculo, ¿no? Bien, entonces está inervado por acciones de las neuronas motoras o motoneuronas, ¿sí? Esto les he ido diciendo, bien. Esto es importante conocer del sistema cerebroespinal, ¿no? Es decir, de la médula ósea que pasa a través de la columna vertebral, van a ir inervando, ¿no? A todo el cuerpo, nervios. Estamos hablando de lo músculo esquelético o estriado, ¿sí? Que es el voluntario. Bien, avanzamos para ir terminando ya. Entonces, bien, vemos el músculo cardíaco y a decir del músculo cardíaco, entonces es importante que nosotros consideremos su estudio porque el músculo cardíaco básicamente es la fuente, ¿sí? Es el motor que va a permitir el funcionamiento del ser humano a partir del estudio que a nosotros nos interesa, el movimiento, ¿no? Entonces, sin el trabajo constante del corazón irrigando sangre rica en oxígeno y nutrientes al músculo, entonces no hubiese el movimiento, ¿sí? O este sufre un colapso o sufre alguna variación, ¿no? Entonces, el músculo cardíaco es autónomo. Nosotros nunca andamos pensando, tiene que latir mi corazón, tiene que seguir latiendo. No, jamás. Esto desde que estamos en el vientre, les dije, está latiendo, ¿no? Tiene sus dos movimientos, la sístole y la diástole. Entonces, bien, esto está separado por 4 cámaras que no se conectan entre sí y sí tienen 4 válvulas, ¿no? Las que están justamente, pues, que tienen en este caso, una función específica, ¿no? Las células forman la pared muscular, el miocardio del corazón, ¿no? La pared muscular. Sus células difieren en ciertos aspectos del músculo esquelético. En ciertos aspectos, ¿sí? Son diferentes al músculo esquelético, ¿sí? Y sus contracciones involuntarias. Es de naturaleza estriada, modificada y de control involuntario, ¿no? Está presente solo en el corazón, por eso es músculo cardíaco, ¿no es cierto? Bien, entonces avanzamos. Ya habíamos mencionado que es básicamente el que se encuentra en algunas vísceras, ¿sí? Bueno, y su función es autónoma. Las células carecen de estriación transversal, por eso son lisos, ¿sí? Son de contracción lenta e involuntaria, ¿no? Forman la musculatura de las paredes de los vasos sanguíneos. Forman la musculatura de las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, fíjense, al ser involuntarios, ayudan a la circulación sanguínea de nutrientes. Entonces, todos los músculos prácticamente son importantes para que nosotros consideremos, ¿no? No hay uno que sea más que el otro. Tal vez desde el punto de vista del movimiento, el músculo estriado sea el que más estudiamos, ¿no? Pero fíjense, sin la participación del músculo liso, nosotros no podríamos, o sea, careceríamos de nutrientes en los músculos, ¿no? O sea, es una existencia simbiótica de tanto de los músculos lisos, de los músculos estriados, del músculo cardíaco, porque el uno sin el otro no podría subsistir, ¿no?
forman la musculatura y hemos visto, los músculos lisos forman las paredes de las vísceras y no están bajo el control de la voluntad. Sus fibras no contienen estrías. Bien, y ahora vamos a terminar, pues esto les voy a recomendar que vayamos leyendo y antes de poder ir saliendo a nosotros, quiero presentarles también, en este caso voy a asesorarme si estamos presentando de manera adecuada, ¿sí? Bien, entonces nosotros tenemos acá, bien, entre los tipos de musculatura, ¿sí? Vamos a encontrar justamente la clasificación por su forma, ¿no? La clasificación por su forma. Entonces, tendremos los músculos anchos, los músculos cortos, también seguramente pues vamos a ir viendo con los ejemplos que vamos a ir citando, ¿no? En todo caso, dentro de esta clasificación, ¿sí? Dentro de esta primera clasificación, nosotros vemos la clasificación según la acción, ¿no? Tenemos músculos flexores, que son los que se utilizan para flexionar. Tenemos los músculos también los músculos extensores, abductores, aductores, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir revisando un poquito y pues encontramos, por ejemplo, dentro de los músculos de tipo, pues, un momento, por favor, los músculos flexores, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, uno de los músculos flexores que tenemos es el bíceps braquial, ¿sí? Entonces, dentro de este bíceps braquial, tenemos el bíceps braquial anterior, ¿sí? Entonces nos dice que es flexor, ¿bien? Y aquí vamos a ver que la... No, bueno, esto no me da acceso. Oh, ya. Bien. Que la flexión, fíjense, justamente se realiza con esto, ¿no? Aquí dice, se origina en la mitad interior de la cara anterior del húmero, ¿no? Del húmero. Bien, aquí está, del húmero. Este es el húmero, ¿no? Aquí está el hombro. Bien, dice la cara anterior y se inserta en la cara anterior de la apófisis coracoide del cúbito, ¿no? Aquí está el cúbito. El cúbito y el radio, ¿no? El antebrazo es esto. Entonces, realiza la flexión, hace este movimiento, fíjense, con una mancuerna, y pues ese es uno de los tipos musculares flexores, ¿no? Flexores. Ahora, bien, vamos a volver y vamos a ver aquí que el cuádriceps es un tipo de músculo extensor, ¿no? Pero tenemos tres, ¿sí? El músculo crural, que es más profundo, y la cara anterior y externa de la diáfisis femoral, ¿sí? Entonces, acá tenemos, bien, de la diáfisis femoral, se inserta ahí, ¿no? Bien, y pues, se origina en la diáfisis femoral y se inserta a altura de la rótula, ¿no? También tenemos el vasto externo y este músculo es un músculo de tipo extensor, ¿sí? Extensor. Bien, entonces acá están, bueno, tenemos algún tipo de trabajo, ¿sí? Extensión de piernas con máquina. Bien, entonces vamos a avanzar para ir terminando dentro de los abductores. En este caso, pues, a ver, eh, volvemos
vamos a ver el semimembranoso, ¿no? Aquí está, ¿sí? Bien, es un músculo que también participa dentro de lo que es la abducción, ¿sí? Y vamos a ver ahora un músculo rotador, ¿no? Un músculo rotador o que vemos en algún tipo de supinación. Vamos a girar nuestro amigo que nos está ayudando en esta mañana, en esta tarde, buena noche. Bien, aquí tenemos el músculo supinador largo del antebrazo. Y este músculo es un músculo que ayuda justamente a la rotación. Realiza el movimiento de la supinación y de la pronación, ¿no? Entonces, esto ustedes lo van a poder ver un poco dentro de la presentación y lo más importante ya hemos visto, ¿no es cierto?, dentro de lo que corresponde a las generalidades de la miología, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar a la clasificación de los músculos por su por su forma, vamos a encontrarnos con músculos, por ejemplo, funciformes. Los músculos funciformes estaría el bíceps braquial. Tenemos el músculo eh, multiforme, ¿no? Está el deltoides, ¿sí? El deltoides, bien, porque tiene un origen, ¿sí? Un origen, pero tiene que se va a pues desprender en varias cabezas, más de dos cabezas, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, el músculo circular de los labios, ¿sí? El músculo circular de los labios. Tendremos también paralelo, bueno, el psoas ciliaco. También tenemos, pues bueno, el cuádriceps, ¿sí? El cuádriceps. Y bueno, dentro de los que puedo citar en este momento, ¿no? Existen los músculos cortos, estarían, pues, por ejemplo, cuando un músculo tiene dos porciones, ¿no? O sea, se origina en un tendón, pero después tiene dos porciones de inserción, ¿no? Entonces, dentro de estos podemos citar, por ejemplo, el bíceps, ¿sí? El bíceps. Bien, eh, bueno, en la clase vamos a tener algunas aclaraciones más y este video espero que les pueda ir sirviendo, ¿no? Bien, vamos a ir cerrando contestando algo importante eh, en esta presentación, ¿no? Entonces, bien, ¿cuál es la utilidad e importancia de conocer las características de los músculos que conforman el aparato locomotor? ¿Sí? Y esto es muy importante que nosotros podamos conocer. Y bueno, en este caso vamos a hacer unos 5 minutos más una explicación. La importancia del sistema locomotor reside en que es el responsable de entregar forma, estabilidad, movimiento y soporte al cuerpo. Sin estas funciones del músculo o que el músculo ayuda a tener al aparato locomotor, prácticamente, ¿sí? Prácticamente respecto al movimiento, al entrenamiento, a la actividad física, a la preparación, no tendría sentido, ¿no? Entonces, la importancia radica, ¿sí? Radica en dos aspectos importantes. Primero, el conocimiento de la parte teórica para llevarlo a la parte práctica, ¿sí? Y segundo, la seriedad con la que uno planifica sus actividades, ¿no? Nosotros, estudiantes, ustedes están en primero, pero debo decirles que para poder planificar cualquier tipo de tarea, cualquier tipo de clase, de sesión de clase, ¿sí? Siempre deben pensar
en el ser humano, ¿sí? O en la persona, ¿sí? De mejor manera. Ustedes deben pensar en la persona, ¿bien? Como una unidad biopsicosocial, ¿bien? Y aquí les pongo indivisible. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esto quiere decir prácticamente que nosotros no solamente somos movimiento. O sea, si tú haces una planificación, si ciertos ejercicios ya estás cumpliendo, hay un error garrafal, grande. Tampoco la persona no solamente es conocimiento, ¿sí? Y tampoco la persona no solamente es conocimiento, perdón, tampoco la persona no solamente es, ¿sí? Dimensión social, afectiva, ¿no? O sea, con lo que siente. Entonces, la persona es todo esto al mismo tiempo. Por eso es que nosotros, que nuestro trabajo de educación física es complejo, es complicado. Yo voy a hacer una clase, voy a proponer juegos, pero tengo que ya proponer esos juegos con conocimiento. Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr con ese juego? A nivel muscular, ¿qué es lo que va a estimular ese juego? ¿Sí? Y cómo va a desarrollar ese juego mi estudiante de tercero de primaria, de segundo de primaria, ¿no? Entonces, estimados, nosotros respondemos en estos siguientes criterios. Principalmente es la base del movimiento junto al sistema nervioso central. El conocer sobre la musculatura es la base de lo que nosotros vamos a trabajar. El trabajo con cualquiera sea el grupo o ni consideras la musculatura, no estás considerando su clasificación, no estás considerando su alcance, entonces no vas a tener buenos resultados. También hay que conocer la musculatura porque es la base del trabajo de las capacidades físico-condicionales. O sea, si tú no conoces cómo reacciona el músculo, cómo es el músculo, cómo trabaja el músculo, qué tipo de músculo hay, dónde nosotros podemos trabajarlo, cómo lo trabajamos, vas a tener malos resultados al trabajar las capacidades físicas o ejercicios se desarrollan con base en la musculatura. O sea, no hay trabajo que no pase por el conocimiento de la musculatura. Por eso estamos abordando como un tema individual. Y finalmente, decirles que es necesario, menester, conocer los músculos esqueléticos para trabajar en clase. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes trabajan la planificación, no solamente deberían poner qué juego van a hacer o su desarrollo, sino deberían hablar sobre estos temas. Estos temas tienen que ver con la parte teorización. Puedan ver este video porque es obligatorio el ver este video y si no lo ven, pues bueno, van a tener vacíos dentro de lo que es la formación, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos abordando esta presentación. Bien. No, grabado para este.